Hola, muy buenos días. Bienvenido a un café con Dios para despertar. Espero que este día estés con buena salud y también buena disposición para escuchar algo de la palabra de Dios para ti. Ahora, para empezar esta pequeña plática que va a estar basada en Números 20. Hoy vamos a estar leyendo Números 20, versículo 22. Y tiene que ver con el precio que se tiene que pagar por todo. Todo tiene un precio en esta vida. Y vamos a ver en la escritura que aún para los que estaban más cerca de Dios, esto fue así. Pero antes de empezar con este tema, quisiera explicarte algo rápidamente. Am, Como has podido ver, yo uso lentes. Desde muy chico uso lentes para miopía. Y yo sé perfectamente bien lo que es no poder ver claramente, ¿sí? Pues yo me quito mis lentes, veo todo borroso, me hace cuenta como una cámara desenfocada. Y esto es desde muy joven, desde muy chico. Entonces entiendo perfectamente lo que es no poder ver claramente y también lo que es necesitar lentes para poder ver las cosas. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces las cosas que tienen que ver con nuestra manera de ver, de creer y de vivir la palabra, están siendo filtradas por ciertos lentes. Hola mi amigo, qué gusto saludarte. Am, entonces necesitamos muchas veces de esos lentes para poder ver. Ahora, ¿cuál es el asunto con los lentes? Por muchos años, yo, mi esposa, hemos participado, apoyado diferentes grupos con diferentes enfoques en la vida cristiana. Y una de las cosas que me he dado cuenta, digo, a través de esas experiencias y también de leer muchos libros y de muchos autores, muchos comentarios, es que a veces hay ciertos grupos uh, o ciertas religiones, aquí no somos, ni estamos promocionando ni ahora sí que haciéndole propaganda a ningún grupo, a ninguna denominación o a ninguna religión en sí, pero muchas veces se enseña que tú necesitas usar ciertos lentes de ese grupo en específico para poder entender la Biblia. Y que si no usas esos lentes, en realidad no vas a poder entenderla. ¿Ok? En ese sentido, esas tradiciones, enfoques o costumbres se vuelven como unos lentes que usamos para filtrar lo que dice la palabra de Dios. Y a veces se llega al extremo de decir en que en realidad no necesitas tanto la palabra, lo que necesitas es escuchar a cierta persona, a cierto autor, a cierto escritor, a cierto comentarista, y eso de verdad que pues es un error, porque las opiniones de las personas, incluyéndome, cambian. Nuestra perspectiva de la vida va siendo moldeada a través de nuestra vida. Nuestras opiniones cambian. Las opiniones de las personas cambian. Lo único que nunca cambia es la palabra de Dios. Lo que Él dijo fue, es y será igual para siempre. Entonces, la óptica o los lentes que en realidad tú y yo necesitamos para poder entender la palabra, el mejor comentario que podemos buscar para entender la palabra, adivina de quién es. De los mismos escritores de la palabra. El mejor comentario de las Sagradas Escrituras es el de los discípulos de Yeshua, de Jesús, los apóstoles. La mejor manera de entender las Escrituras es a través de las mismas Escrituras. ¿Okay? Lo digo porque me han preguntado mucho, oye, un comentario que me recomiendes, o un libro, o un autor. ¿Sabes qué? Los mejores autores que te puedo recomendar son Pedro, Juan,
Santiago, que en realidad es Jacobo. eh, Así es. Esos son los mejores comentarios de las Sagradas Escrituras, en mi opinión, y en la opinión de los mismos escritores de la Biblia. Dice el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién se lo enseñará? El Señor. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Hebreos 8:10 dice el escritor a los hebreos, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Adivina de dónde sacó eso el escritor de Hebreos, el profeta Jeremías 31:31. En otras palabras, las escrituras nos explican las escrituras. Esos son los mejores comentarios de la palabra. Segunda de Timoteo 3:14 dice Pablo a su discípulo Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Algo que a veces pasamos por alto es que cuando Pablo le escribe esto a su discípulo, lo que conocemos como Nuevo Testamento no estaba dentro de lo que ellos conocían como las Sagradas Escrituras. Obvio, para nosotros son parte de las Sagradas Escrituras. Pero a lo que Pablo se refiere aquí cuando le escribe a Timoteo diciendo que ha sabido las Sagradas Escrituras desde niño, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿a qué se refiere? A la ley y a los profetas. Lo que tú y yo conocemos como la primera parte del libro que a veces ni leemos. Eso es de lo que Pablo le está hablando a Timoteo, que le puede hacer sabio porque lo va a dirigir, como hemos comentado tantas veces, a la fe en Cristo Jesús. Y fe me refiero no a palabras, a una forma de creer, me refiero a una forma de vivir. Dice toda la escritura. ¿A qué escritura se refiere? ¿De qué escritura estaba hablando Pablo? La ley y los profetas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el mismo escritor Pablo nos está diciendo, necesitas conocer la primera parte del libro porque te va a hacer un hombre, una mujer perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y además es lo que nos dirige hacia la fe en Cristo Jesús. Entonces, esa es nuestra manera de creer, esta es nuestra manera de vivir y de enseñar. Las escrituras se sostienen en sí mismas. Y el mejor comentario que puedes hallar de las escrituras está dentro de las mismas escrituras. Entonces, si tú me preguntas por un libro o por un autor, siempre te voy a dirigir a los libros de la Biblia y a los autores de la Biblia. Es lo mejor. Ahora sí, teniendo eso como un antecedente, vamos a la enseñanza de hoy, que está en las Sagradas Escrituras. Números 20, versículo 22. ¿Por qué te digo esto? Porque son tiempos muy, muy difíciles que estamos viviendo. Nadie tiene asegurado el día de hoy ni el día de mañana. Hay sucesos trágicos sucediendo alrededor del mundo y no son tiempos para estar jugando al entretenimiento, a vivir de una manera relajada, sin poner mucho cuidado o atención en qué es lo que dirige nuestra vida. Entonces es muy importante que podamos ver lo que dice la palabra. Números 20:22 dice:
Los hijos de Israel, toda aquella congregación, partieron de Kadesh, ya vimos qué significa eso, y llegaron al monte Hor. Hor quiere decir simplemente montaña. Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, ya vimos qué significa Edom también, diciendo: Aarón va a ser reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla o Meriba. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte Hor. Desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Híjole, de verdad esto es algo que a mí me impacta muchísimo. Qué momento tan difícil tiene que haber sido para Aarón. El saber que tuviste una promesa de parte de Dios, de conquistar algo en tu vida, de cumplir un propósito, una meta, y saber que te quedaste corto porque no seguiste las instrucciones que Dios te dio. Que el propósito de Dios para tu vida te pasó por enfrente y se te fue. Yo tuve una experiencia similar en un sueño y ese fue el momento determinante para mi vida. No te lo voy a platicar todo, pero ese fue el momento determinante para mi vida, cuando Dios me permitió ver lo que se sentía el que ese momento hubiera pasado por enfrente de ti y se te hubiera ido de las manos. ¿Sabes qué? Después de eso no queda nada. No queda nada que realmente valga la pena. Por lo cual valga la pena vivir. Ha de haber sido algo sumamente difícil saber que vas a subir este monte y ahí vas a acabar tu carrera. Ahora, no es que haya sido una sola falta la de Aarón o la de Moisés. No fue un error el que él cometió, fueron varios. Pero sin embargo, lo puedes ver en la Escritura, este fue el momento determinante en que Dios dijo: porque no me representaste correctamente, no me santificaste delante de los hijos de Israel, por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿hay misericordia? ¿Dónde está la gracia? Ahí hay misericordia y hay gracia. La gracia no es algo que empieza en el Nuevo Testamento. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Había misericordia y gracia. ¿En dónde está la misericordia y la gracia de Dios? La fidelidad de Dios a su palabra está en que le dice: vas a subir con tu hijo, Eleazar. Él va a heredar la promesa que te di a ti. Y él va a entrar en esa tierra prometida. Eleazar ya había estado ejerciendo como sacerdote. Ya estaba listo para tomar el lugar de su papá. Entonces, ahí es donde podemos ver que Dios es misericordioso y el pecado de los padres no pasa a los hijos, aunque las consecuencias sí, muchas veces. Por eso, todo tiene un precio. Verso 27 dice: Moisés hizo como Jehová le mandó. Subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación. Luego Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las puso a Eleazar su hijo. Aarón murió ahí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Al saber toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Algo más que podemos ver aquí. Esto sucedió delante de todo Israel, de toda la congregación. ¿Sabes qué Dios está diciendo? Aún en tu error y aún en la consecuencia del error, yo voy a permitir que toda la nación aprenda algo. Que todos puedan ver y aprender tanto de lo bueno como de los errores que has cometido. Fue un tiempo de un duelo nacional, el ver que esta persona tan especial, tan importante, ahí murió. Fue un tiempo de 30 días. Ahora,
Aarón, tuvo una vida larga, de 123 años, o sea, no fue como que se acortó su vida, más bien todos tuvieron que esperar a que envejeciera para poder entrar a la tierra prometida, igual que Moisés. Am, pero esto que sucede aquí debería hacernos recapacitar. A mí, en lo personal, me produce un temor reverente que me hace estarme checando, analizando, poniendo en las manos de Dios cada día. Si Moisés y Aarón pudieron perder la promesa por sus errores, Señor, ¿quién soy yo? Y eso me hace temblar, me hace buscar a Dios todos los días, y es por lo que te estoy compartiendo esto, porque esto debería hacernos procurar escuchar y conocer las instrucciones de Dios con muchísima más atención y buscar con todas nuestras fuerzas seguir sus instrucciones. Y de ahí voy a lo que te comentaba al principio. Muchas veces ponemos demasiado énfasis en nuestra vida en lo que otras personas dicen, o en nuestra manera de hablar, o en nuestra manera de creer, cuando en realidad la fe en Cristo Jesús tiene que ver con nuestra manera de vivir. Tiene todo que ver con nuestras acciones. Y aquí necesitamos entender lo que explica Santiago. No es que por nuestras acciones vayamos a ganar nuestro perdón, para nada, o que por nuestras acciones vayamos a ser perdonados. No. Pero es por nuestras acciones que mostramos que realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Por nuestra manera de vivir es que se puede ver que realmente creemos y que nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, en su vida, en su ejemplo y en la instrucción y los mandamientos de Dios. No es que Dios no perdone, claro que Dios perdona. Ahora, ojo, hay una condición para el perdón y a veces no entendemos esto. Decimos, no, pues ya, o sea, si te pedí perdón, pues perdóname. Hay una condición para el perdón de Dios y el perdón de todos, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento se ve en nuestras acciones, no en nuestras palabras. Nuestra fe se ve en nuestras acciones, no en nuestras palabras. Ponemos tanto énfasis en lo que decimos, en lo que creemos, cuando en realidad lo que tenemos que estar checando es nuestras acciones. Porque nuestra fe, nuestro arrepentimiento se ve en nuestra manera de vivir, no en lo que decimos. Ahora, ¿somos perdonados si nos arrepentimos? Sí, pero ¿qué nos enseña Aarón? ¿Y qué nos enseña Moisés? Que aun cuando hemos sido perdonados hay consecuencias por el pecado, por la falta, por el error. Y si no, nada más veamos, por ejemplo, el caso de un asesino que se arrepiente. Hay consecuencias, de todos modos, por sus acciones. O el que comete adulterio, la persona que comete adulterio. Si se arrepiente, sí hay perdón, pero hay consecuencias. O el que abusa de una bebida o de una sustancia. Se arrepiente, hay perdón, sí, pero hay consecuencias hasta físicamente. O cuando usamos nuestras palabras de una manera que hiere o que lastima a los que están a nuestro alrededor y después nos arrepentimos y pedimos perdón, sí, claro, somos perdonados, pero aún hay consecuencias, incluso si nos hemos arrepentido genuinamente. Y eso es lo que nos enseña Moisés y eso es lo que nos enseña Aarón. Sí, necesitamos procurar temer. Sí necesitamos procurar conocer, escuchar con atención y seguir las instrucciones de Dios. Sí necesitamos procurar el perdón, el arrepentirnos cuando fallamos, pero sí también hay consecuencias. Si yo como padre le digo a mi hijo que tiene que hacer ciertas cosas
Y por las razones que sean, mi hijo no obedece las instrucciones que le estoy dando. Y viene, y sí sucede, ¿eh? Y viene y me dice, papá, perdóname, lo siento, no quería, es que así ya está. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Te prometo que ahora sí voy a hacer lo que me dices. Obviamente, si yo veo un arrepentimiento genuino, voy a perdonar, voy a amar, voy a abrazar, voy a levantar. Pero si no hay una consecuencia, si no hay restitución de su parte, lo que yo le estoy enseñando es que puede desobedecer, que no hay consecuencias, que todo está bien. ¿Y sabes qué va a suceder? Ese patrón se va a volver a repetir durante toda su vida. Muchos fuimos enseñados así, desgraciadamente. Y creemos que con Dios sucede de la misma manera. Dios en su palabra dice que por ningún momento creamos que Él tendrá por inocente al que es culpable. Gracias a Dios que tenemos el perdón cuando nos arrepentimos a través del sacrificio de Yeshua, Jesús, nuestro Mesías. Pero aún ahí va a haber una disciplina, una consecuencia. ¿Por qué? Porque el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y nuestro Padre nos ama. Por eso Moisés, por eso Aarón. Y por eso esta enseñanza. Padre, ayúdanos a temer de tal manera que prestemos atención y busquemos conocer tus instrucciones, Señor. Busquemos seguir el ejemplo, principalmente de nuestro Mesías y de aquellos que vivieron su fe. Ayúdanos, Señor. Y cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, por favor, Señor, ayúdanos a llegar a un arrepentimiento genuino que se manifieste en que cambiamos nuestra manera de actuar, de hablar, de vivir. Y Señor, ayúdanos a sobrellevar la disciplina, las consecuencias por nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a sembrar buenas semillas, buenas acciones, para que con el tiempo, después de que salga lo malo que hemos hecho, que hemos sembrado, podamos también empezar a ver una cosecha diferente en nuestra vida. Te bendigo, Señor, y te pido que tu bendición esté con todos aquellos que te escuchan, te buscan y ponen en práctica tus instrucciones. En el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Señor te bendiga, tengas un buen día y mantengámonos caminando bien con ese temor reverente delante de Dios todos los días. Shalom.